Europa es un continente que suele asociarse con castillos, ciudades antiguas, rutas comerciales o episodios históricos. Pero bajo esa capa de historia humana se extiende un mosaico natural igual de impresionante. En un espacio relativamente reducido, Europa alberga una variedad de ecosistemas que, aunque muchas veces pasan desapercibidos, sostienen una biodiversidad rica, compleja y, en muchos casos, sorprendente. En el extremo norte, donde el suelo permanece helado durante gran parte del año, se extiende la tundra ártica. Es un paisaje silencioso y áspero, donde los líquenes cubren las rocas y los renos siguen antiguas rutas de migración. Un poco más al sur, comienzan los grandes bosques boreales. Son dominios de coníferas, de inviernos prolongados, donde animales solitarios como el glotón o el lince encuentran refugio entre la nieve. A medida que se avanza hacia el centro del continente, el clima se suaviza y dan paso los bosques templados de frondosas. Robles, hayas y castaños dibujan paisajes familiares que han inspirado cuentos y leyendas. Aquí, en otoño, las hojas tiñen el suelo de colores cálidos, y especies discretas como la salamandra o el escarabajo ciervo se esconden entre la hojarasca húmeda. Más al sur, donde el sol aprieta con fuerza en verano, los paisajes se vuelven más secos, más bajos, más aromáticos. Son los bosques mediterráneos y la maquia, llenos de encinas retorcidas, arbustos resistentes y vida escondida entre piedras y ramas. El camaleón, el lagarto ocelado y muchas aves encuentran aquí un lugar para prosperar. Pero no todo es bosque. Las grandes llanuras del este, especialmente en zonas volcánicas y del interior, están cubiertas por pastizales y estepas. Son espacios abiertos donde el viento sopla sin obstáculos y donde algunas de las especies más resistentes del continente han evolucionado para vivir en movimiento constante. Junto a estos paisajes, los humedales y marismas desempeñan un papel vital. Están en los deltas de los ríos, en lagunas costeras, en tierras que se inundan y retroceden con las estaciones. Allí habitan flamencos, cigüeñas, nutrias y un sinfín de criaturas que dependen del agua cambiante. En las alturas, por encima del bosque, se alzan los ecosistemas alpinos, los Alpes, los Pirineos, los Apeninos. En esas cumbres, el frío y el viento moldean formas de vida diminutas y resistentes. Marmotas, rebecos y mariposas únicas sobreviven entre rocas y nieve. Y finalmente, bordeando todo este mosaico, están las zonas costeras y marinas. Desde los acantilados del Atlántico hasta las aguas tranquilas del Mediterráneo, estas franjas albergan aves marinas, cetáceos, peces y criaturas tan extrañas como el caballito de mar. Así es Europa vista desde la naturaleza. Un continente compacto pero profundamente diverso. Un territorio donde cada paisaje encierra secretos, estrategias de supervivencia y formas de vida que llevan miles de años adaptándose a condiciones cambiantes. En este viaje, exploraremos algunas de las criaturas más curiosas que lo habitan. La tundra europea se extiende en el extremo norte del continente, especialmente en la Laponia escandinava y parte del norte de Rusia. Es una tierra de horizontes abiertos, sin árboles, donde el suelo permanece congelado gran parte del año y la vegetación se reduce a musgos, líquenes y pequeños arbustos que crecen pegados al suelo. Las estaciones son extremas y el invierno domina la mayor parte del calendario. Pese a ello, este ecosistema alberga formas de vida altamente especializadas, adaptadas a las condiciones más duras de Europa. Uno de los habitantes más emblemáticos de la tundra es el reno europeo, conocido en zoología como Rangifer tarandus. A diferencia de muchos cérvidos,
Tanto los machos como las hembras desarrollan astas, aunque las de los machos suelen ser más grandes y ramificadas. Esta característica lo distingue incluso entre sus parientes más cercanos. Sus patas son fuertes y están adaptadas para caminar sobre nieve profunda, y sus pezuñas pueden extenderse para actuar como raquetas naturales. El reno es un ejemplo notable de adaptación. Su pelaje es denso y hueco, lo que le proporciona un aislamiento térmico excelente y también le ayuda a flotar al cruzar ríos helados durante las migraciones. Su nariz tiene una estructura interna especializada que le permite calentar el aire frío antes de que llegue a los pulmones. Durante el invierno, puede localizar líquenes bajo la nieve gracias a su agudo sentido del olfato, escarbando con las patas hasta encontrarlos. En estado salvaje, los renos europeos forman manadas que migran siguiendo patrones milenarios, buscando pastos disponibles en función de la estación. Sin embargo, en gran parte del norte de Europa, los renos también han sido parcialmente domesticados por pueblos indígenas como los Sami. En estos casos, los rebaños son guiados por humanos, aunque mantienen su capacidad de adaptación al entorno natural. La relación entre los renos y estas comunidades humanas se remonta a miles de años y ha influido profundamente en su forma de vida, su alimentación, sus rutas y hasta su ropa, fabricada tradicionalmente con piel y tendones del animal. Aunque muchos asocian al reno con imágenes navideñas, en realidad es una especie de gran importancia ecológica. Su presencia mantiene en equilibrio ciertos tipos de vegetación de tundra, y su rol en las cadenas alimentarias invernales es esencial. Además, las manadas de renos son vigiladas a menudo por depredadores como lobos y osos, lo que los convierte en una pieza clave del ecosistema norteño. En los mismos paisajes fríos y abiertos donde migran los renos, hay depredadores y carroñeros que han desarrollado estrategias muy distintas para sobrevivir. Uno de los más discretos y eficaces es el zorro ártico Vulpes lagopus, cuya presencia suele pasar inadvertida, pero cuyas adaptaciones al clima polar son de las más extremas entre los mamíferos europeos. El cuerpo del zorro ártico está completamente diseñado para conservar calor. Su pelaje invernal, blanco y densísimo, no solo lo camufla a la perfección contra la nieve, sino que también le proporciona uno de los mejores aislamientos térmicos del reino animal. Tiene patas cortas, orejas pequeñas y un hocico retraído, todo ello para reducir la pérdida de calor corporal. Incluso la planta de sus pies está cubierta de pelo, lo que le permite desplazarse sobre superficies heladas sin dificultad ni pérdida de temperatura. Una de sus características más llamativas es el cambio de pelaje según la estación. En invierno es completamente blanco, pero en verano adopta tonos marrones o grisáceos, adecuados para el paisaje rocoso y sin nieve que deja el deshielo. Esta capacidad de cambiar de color le permite mantener su estrategia de camuflaje activa todo el año, algo fundamental para la caza y para evitar ser detectado por depredadores mayores. El zorro ártico no se limita a un solo tipo de dieta. Es un oportunista absoluto. Caza pequeños roedores como los lemmings, una de sus presas principales, pero también consume aves, huevos, carroña e incluso restos de comida dejados por osos o humanos. Durante los meses más duros, ha sido observado siguiendo discretamente a depredadores mayores, como los lobos o los osos polares, para aprovechar lo que dejen atrás. También entierra comida cuando tiene excedente, lo que le permite sobrevivir durante periodos de escasez. En épocas de abundancia, el zorro ártico puede criar hasta una docena de crías en un solo parto. Sus madrigueras, que excava en zonas elevadas y bien ventiladas, pueden tener múltiples salidas y ser utilizadas durante generaciones.
En regiones más al norte, fuera del continente, algunas madrigueras han sido datadas con más de 100 años de uso continuo. Aunque su presencia en Europa está restringida a las regiones más septentrionales, especialmente en Noruega, Finlandia y partes de Rusia, el zorro ártico es una pieza clave de la tundra. Su capacidad para resistir condiciones extremas, adaptarse a distintos recursos y mantener una vida reproductiva activa en un entorno hostil lo convierte en uno de los ejemplos más refinados de supervivencia en climas polares. Cuando la tundra comienza a descender en latitud, aparecen los primeros árboles, primero dispersos, luego más densos, hasta formar un extenso cinturón forestal que recorre el norte de Europa y Asia. Es la taiga, también conocida como bosque boreal. Este bioma ocupa grandes extensiones de Escandinavia, Finlandia, Rusia europea y algunas zonas del Báltico. El clima sigue siendo frío, con inviernos largos y veranos breves, pero aquí los árboles tienen ya el tamaño suficiente para ofrecer refugio y alimento a una fauna más variada. El paisaje de la taiga está dominado por coníferas, abetos, pinos, alerces y abedules, que crecen en suelos pobres y ácidos. La luz escasea durante buena parte del año y el subsuelo puede permanecer congelado, dificultando el drenaje. Aún así, este bosque aloja algunos de los animales más esquivos y especializados del continente. Uno de ellos es el glotón gulo-gulo. A simple vista, parece una mezcla entre oso pequeño y tejón musculoso. Es robusto, con patas cortas y fuertes, y un cuerpo compacto cubierto por un pelaje espeso de color marrón oscuro con una franja más clara a los lados. Su aspecto no revela de inmediato sus capacidades físicas, pero el glotón es conocido por su extraordinaria fuerza y su resistencia al frío. Vive solo, se desplaza en grandes territorios que puede recorrer durante días y evita el contacto tanto con otros de su especie como con los humanos. Es carroñero, pero también un cazador eficaz. Puede atacar a presas mucho mayores que él, como ciervos debilitados, especialmente durante el invierno, cuando la nieve profunda juega a su favor. Sus patas anchas le permiten moverse con rapidez donde otros animales se hunden, dándole ventaja tanto en la caza como en la huida. Una de sus habilidades más notorias es su capacidad para encontrar comida oculta bajo la nieve o almacenarla para consumirla más tarde. En invierno, puede trepar árboles, desgarrar cortezas en busca de insectos dormidos o pequeños nidos y excavar en el hielo con una eficacia sorprendente. No le hace ascos a nada: carne fresca, huesos, tendones congelados o incluso pieles secas. De ahí su nombre, glotón, que refleja su apetito incansable. El glotón ha sido durante siglos una criatura envuelta en leyendas en el norte de Europa. Difícil de ver, solitario y silencioso, era considerado por los pueblos Sami y otros grupos del norte como un animal casi invisible, pero extremadamente fuerte. En realidad, su comportamiento es el resultado de una estrategia de supervivencia desarrollada durante milenios en un entorno donde el alimento es escaso y el clima implacable. En Europa, su presencia está muy localizada en zonas boscosas del norte de Escandinavia y partes de Rusia. Su baja densidad de población, combinada con la dificultad para rastrearlo, lo convierte en uno de los mamíferos más misteriosos del continente. Sin embargo, donde está presente, cumple un papel ecológico importante, acelerando la limpieza de carroña y manteniendo el equilibrio en la cadena trófica del bosque boreal. En las profundidades del bosque boreal, donde la nieve cubre el suelo durante meses y los árboles amortiguan el sonido, se mueve uno de los depredadores más silenciosos de Europa: el lince boreal, Lynx lynx.
Es el mayor de los 4 linces existentes y también el felino más grande del continente europeo. Su aspecto es inconfundible. Tiene un cuerpo robusto, patas largas adaptadas a la nieve profunda y una cola corta con la punta negra. Pero lo más distintivo son los mechones de pelo que sobresalen de sus orejas, junto con una especie de barba facial que le da una expresión seria y concentrada. Su pelaje varía entre tonos beige, grisáceo o anaranjado, con manchas más o menos marcadas según la población. El lince es un cazador solitario y meticuloso. Se desplaza en silencio, utilizando los troncos, la nieve y el relieve del terreno para acercarse a sus presas sin ser detectado. Su dieta varía según la región, pero en gran parte de Europa central y oriental se basa principalmente en el corzo, al que acecha y embosca tras una paciente espera. También puede alimentarse de liebres, aves de suelo o incluso carroñas si es necesario. No persigue a sus presas por largas distancias. Su técnica consiste en acercarse al punto justo para dar un salto letal. A pesar de su tamaño y capacidad de caza, ver un lince en libertad es extremadamente raro. Tiene hábitos crepusculares y nocturnos, evita zonas humanizadas y suele recorrer territorios de varios kilómetros cuadrados. En invierno puede ser rastreado por sus huellas en la nieve, pero incluso en esas condiciones, la probabilidad de cruzarse con uno es muy baja. La distribución del lince boreal en Europa ha cambiado considerablemente a lo largo del tiempo. Durante siglos fue cazado intensamente por su piel y también por considerarse una amenaza para la caza mayor. Esto provocó su desaparición en muchas regiones. Sin embargo, en las últimas décadas se han llevado a cabo varios proyectos de reintroducción, especialmente en los Alpes, los Cárpatos y algunas zonas del centro de Europa. Gracias a estas acciones y a la protección legal en numerosos países, su presencia está lentamente recuperándose. Una de las curiosidades más llamativas del lince es su capacidad auditiva. Puede detectar el movimiento de un ratón entre la hojarasca a decenas de metros, incluso bajo la nieve. Sus orejas, con esos característicos penachos oscuros, no son solo un rasgo estético. Funcionan como antenas precisas, orientadas hacia el más mínimo sonido. El lince boreal es un ejemplo de cómo un depredador puede vivir de forma casi invisible en un ecosistema tan exigente como la taiga. Aunque su existencia depende de grandes extensiones de bosque bien conservado, allí donde sobrevive, se convierte en una pieza clave en la regulación de las poblaciones de herbívoros y en el equilibrio natural del bosque. Entre los árboles espesos y los claros silenciosos de la taiga, hay un animal que, pese a su tamaño, raramente se deja ver. El oso pardo europeo, Ursus arctos arctos, es uno de los mayores mamíferos terrestres del continente. Su presencia impone respeto, pero su comportamiento es mucho más reservado de lo que muchos imaginan. El oso pardo ocupa una extensa variedad de hábitats, pero su núcleo más estable en Europa se encuentra en los grandes bosques boreales, donde encuentra alimento, refugio y tranquilidad. Tiene un cuerpo masivo, con poderosas patas delanteras y garras largas y curvadas, adaptadas tanto para excavar como para derribar troncos podridos en busca de insectos. Su pelaje varía del marrón claro al casi negro, y puede llegar a superar los 200 kilos en estado salvaje, aunque el tamaño varía según la región y la época del año. A pesar de su fama como depredador, el oso pardo tiene una dieta marcadamente omnívora. Se alimenta de raíces, frutos, tubérculos, miel, insectos, peces y, ocasionalmente, carne. Puede cazar animales jóvenes o enfermos, pero gran parte de su alimentación se basa en materia vegetal. Su comportamiento alimentario cambia con las estaciones.
En verano y otoño acumula grandes cantidades de grasa, preparándose para el letargo invernal. Durante el invierno, cuando el bosque queda cubierto de nieve y la actividad vital disminuye, el oso se retira a una osera. Una cueva, un hueco entre raíces o una madriguera excavada por él mismo. Allí entra en un estado de inactividad profunda, en el que su temperatura corporal desciende y su ritmo cardíaco se ralentiza notablemente. Las hembras preñadas dan a luz durante este periodo, y los oseznos permanecen con la madre en la osera hasta la primavera. El oso pardo ha sido durante siglos una figura ambivalente en Europa. Temido, venerado, perseguido y protegido en distintas épocas. En muchas culturas del norte, se le consideraba un animal sagrado, con atributos casi humanos. Pero a medida que los asentamientos humanos se expandieron y los bosques se fragmentaron, las poblaciones de osos disminuyeron de forma drástica. Hoy sobrevive en núcleos dispersos: los Cárpatos, los Balcanes, los Pirineos, Escandinavia y algunas zonas de los Alpes. A pesar de su tamaño, es un animal que evita el contacto con las personas. Sus sentidos son agudos, especialmente el olfato, y suele detectar la presencia humana a gran distancia. Se desplaza con una sorprendente agilidad, puede correr, trepar y nadar con facilidad, y es capaz de recorrer varios kilómetros en busca de comida. Su longevidad en libertad puede superar los 20 años. El oso pardo europeo sigue siendo una especie protegida en la mayoría de los países donde habita, y su conservación depende en gran medida de la conectividad de los bosques y del respeto a sus rutas naturales. En el paisaje silencioso de la taiga, su rastro es una señal de que la vida salvaje aún conserva un espacio donde moverse libremente. En los bosques espesos del norte, donde la nieve se acumula entre troncos altos y la luz apenas alcanza el suelo durante el invierno, vive un ave que rara vez se deja ver, pero cuya presencia es inconfundible cuando llega la primavera. El urogallo occidental, Tetrao urogalus, es una de las aves más grandes de Europa que aún viven en estado silvestre, y uno de los símbolos más discretos del bosque boreal. El macho es especialmente llamativo. Alcanza el tamaño de un pavo y puede pesar más de 4 kilos. Tiene un plumaje oscuro con reflejos verdes metálicos en el pecho, alas marrones y una cola en forma de abanico. Su pico es fuerte y curvado, y destaca el pequeño parche rojo sobre sus ojos. La hembra, en cambio, es más pequeña y está camuflada en tonos marrones y ocres, lo que le permite pasar desapercibida en el sotobosque. Durante gran parte del año, el urogallo lleva una vida discreta. Se alimenta de brotes, hojas, frutos y, en invierno, de agujas de pino y brotes de abeto, ricos en compuestos que muy pocos animales pueden digerir. Su aparato digestivo se adapta temporalmente para poder extraer nutrientes de este material fibroso. Vive en zonas con abundante cobertura vegetal, lejos de la actividad humana, y rara vez vuela largas distancias. Pero hay un momento del año en que el comportamiento del macho cambia por completo. En los meses previos al deshielo, entre finales del invierno y comienzos de la primavera, los machos acuden a los claros del bosque para exhibirse ante las hembras. Este ritual de apareamiento es conocido como leque. Allí cada macho escoge un pequeño espacio de exhibición y comienza una secuencia de sonidos que combina chasquidos, zumbidos y un golpeteo seco del pico. Este canto, inconfundible y casi mecánico, resuena en el bosque durante el alba. Durante el ritual, el macho se muestra completamente erguido, despliega su cola en abanico, baja las alas y avanza de forma ceremoniosa,
girando sobre sí mismo. No come, ni se distrae, concentrado únicamente en atraer a una hembra. Si otro macho invade su espacio, puede desencadenarse una pelea violenta, a picotazos y saltos. La hembra, después de seleccionar al macho, se aparea y se retira a criar sola. Construye un nido oculto en el suelo, donde pondrá varios huevos que incubará durante semanas. Los polluelos, al nacer, son extremadamente vulnerables y deben aprender a moverse y alimentarse con rapidez para sobrevivir. La presencia del urogallo es un indicador muy sensible del estado del ecosistema. Requiere bosques continuos, con poco tránsito humano y una estructura del suelo rica en vegetación baja. Su declive en muchas partes de Europa ha estado relacionado con la fragmentación del hábitat, la gestión forestal intensiva y las perturbaciones durante la época de cría. A pesar de su gran tamaño, el urogallo es un maestro del camuflaje y del sigilo, salvo en su breve temporada de exhibición. Su silueta oscura en un claro nevado es una de las imágenes más peculiares que puede ofrecer el norte salvaje de Europa. A medida que se desciende en latitud y el clima se vuelve más templado, los bosques cambian de aspecto. En lugar de las coníferas de la taiga, aparecen árboles de hoja ancha, robles, hayas, castaños, arces. Son los bosques templados de frondosas, uno de los biomas más característicos de Europa central y occidental. A diferencia de la taiga, aquí las estaciones están marcadas con claridad. Primaveras húmedas, veranos suaves, otoños coloridos e inviernos fríos pero no extremos. Estos bosques ofrecen una estructura compleja: copas altas, sotobosque denso y suelos ricos en materia orgánica. Con la caída estacional de las hojas, la luz penetra hasta el suelo, alimentando una gran variedad de especies vegetales y permitiendo una biodiversidad notable. Son hábitats donde la humedad constante y la cobertura vegetal favorecen la vida de muchas especies discretas, entre ellas los anfibios. Uno de los más llamativos, y a la vez más enigmáticos, es la salamandra de fuego. Salamandra salamandra. Este anfibio, inconfundible por sus colores negros y amarillos, es frecuente en bosques templados húmedos, especialmente en zonas con arroyos, fuentes o suelos empapados. Su aspecto es brillante, casi lacado, y no responde a un capricho estético. Los colores sirven como advertencia a posibles depredadores, ya que la salamandra es venenosa. Su piel segrega una toxina que puede irritar mucosas y provocar efectos más graves en animales pequeños. Estas secreciones varían según la población y el entorno, pero cumplen una función defensiva muy eficaz. De hecho, pocos animales se atreven a atacarla tras el primer intento. Además, su comportamiento pausado y su desplazamiento lento revelan una estrategia basada en el disuasivo químico, no en la huida. La salamandra de fuego es un animal de hábitos nocturnos. Durante el día, permanece oculta bajo troncos, piedras o entre la hojarasca húmeda del suelo. Sale cuando cae la lluvia o durante noches templadas, moviéndose con lentitud por el suelo del bosque. Se alimenta de pequeños invertebrados, lombrices, caracoles, arañas, larvas. Su lengua es rápida y pegajosa, ideal para capturar presas con precisión. Su ciclo reproductivo también es particular. A diferencia de muchos anfibios, no pone huevos en el agua. La hembra fecunda internamente los huevos y los mantiene en su cuerpo hasta que las larvas están listas para ser liberadas en pequeños cursos de agua. Algunas subespecies incluso desarrollan directamente salamandras juveniles, completamente formadas, sin pasar por fase larvaria acuática. En la cultura popular, la salamandra de fuego ha estado rodeada de leyendas durante siglos.
En la Edad Media se creía que podía vivir en el fuego sin quemarse, probablemente por su costumbre de refugiarse en troncos húmedos que, al ser arrojados al hogar, hacían que el animal emergiera de entre las llamas. Su aspecto brillante, unido a su rareza, ha alimentado supersticiones en muchas regiones europeas. Hoy en día, la salamandra es una especie protegida en la mayoría de los países donde habita. Su sensibilidad a la contaminación, a la pérdida de humedad en el suelo forestal y a enfermedades emergentes, como el hongo Batrachochitrium salamandriborans, la convierten en un indicador importante del estado ecológico de los bosques templados. Allí donde sobrevive, suele haber equilibrio entre el agua, el suelo, la cobertura vegetal y el silencio que aún permite que lo salvaje se mantenga. Entre los troncos en descomposición, la madera húmeda y la sombra constante del sotobosque, vive uno de los insectos más llamativos de Europa, el escarabajo ciervo, Lucanus cervus. Este coleóptero, con su cuerpo oscuro y brillante y sus mandíbulas prominentes, recuerdan a un pequeño animal de otros tiempos. En algunos casos, los machos pueden alcanzar más de 8 centímetros de longitud, lo que lo convierte en uno de los escarabajos más grandes del continente. Su nombre proviene precisamente de esas mandíbulas exageradas que recuerdan a las astas de un ciervo. Aunque imponentes, no son herramientas de caza. Los machos las utilizan en combates rituales durante la época de apareamiento. Se enfrentan entre sí por el acceso a las hembras, empujándose y levantándose mutuamente en una suerte de lucha silenciosa que rara vez causa daños graves. La forma, el tamaño y la simetría de estas mandíbulas influyen directamente en su éxito reproductivo. El escarabajo ciervo vive asociado a bosques caducifolios, especialmente aquellos con abundante presencia de robles, hayas o castaños. Su presencia está estrechamente vinculada al ciclo natural de la madera en descomposición. Las larvas, que pueden tardar entre 3 y 5 años en desarrollarse completamente, se alimentan del interior de troncos muertos o raíces enterradas. Durante ese tiempo, crecen lentamente, ocultas bajo tierra, lejos de la vista. Una vez alcanzan la madurez, emergen en verano como adultos, pero su vida en esta etapa es muy breve, apenas unas pocas semanas. Durante ese tiempo, no se alimentan. Su único propósito es reproducirse. Por eso se los ve activos en las últimas horas del día, volando torpemente entre los claros del bosque o trepando por los troncos en busca de pareja. Sus vuelos son pesados, zumbantes, y en ocasiones pueden cubrir distancias considerables a pesar de su volumen. El escarabajo ciervo ha sido históricamente objeto de atención en muchas culturas europeas. En algunos lugares se le ha atribuido fuerza sobrenatural, en otros se le ha temido como un presagio, y en tiempos más recientes ha sido protagonista de colecciones entomológicas. Hoy en día, sin embargo, es una especie protegida en numerosos países debido a la pérdida de hábitat provocada por la tala intensiva y la limpieza forestal que elimina la madera muerta, esencial para su ciclo de vida. A pesar de su aspecto robusto, es un insecto vulnerable. Su dependencia de un ecosistema muy específico, bosques maduros, con presencia de árboles muertos y suelos poco alterados, lo convierte en un indicador muy fiable de la salud del entorno. Allí donde el escarabajo ciervo aún se encuentra, es señal de que el equilibrio entre lo vivo y lo descompuesto sigue su curso natural. En los paisajes montañosos y forestales del noroeste de la península ibérica, se mueve uno de los carnívoros más emblemáticos de Europa, el lobo ibérico, Canis lupus signatus. Es una subespecie del lobo gris adaptada a los ecosistemas del oeste peninsular, especialmente a los bosques de frondosas,
los matorrales densos y las sierras de clima atlántico. Su comportamiento, su organización social y su historia reciente lo han convertido en una figura central tanto en la cultura como en la biología de la región. A simple vista, se distingue por su tamaño mediano, su pelaje pardo grisáceo y, sobre todo, por las marcas oscuras en las patas delanteras y en la cruz. De ahí el nombre Signatus, que hace referencia a estas señales características. Su cuerpo es ágil, fuerte y adaptado al movimiento continuo. Un lobo ibérico adulto puede recorrer decenas de kilómetros en una sola noche. El lobo ibérico vive en manadas organizadas, con una estructura jerárquica clara. En general, la unidad reproductiva está compuesta por una pareja alfa y sus crías, nacidas en años consecutivos. Esta cohesión familiar es clave para la caza cooperativa y la defensa del territorio. La comunicación dentro del grupo se basa en vocalizaciones, gestos, olores y posturas corporales. Aullidos, gruñidos y ladridos no solo sirven para coordinar acciones, sino también para advertir a otras manadas de su presencia. Su dieta es muy amplia. Puede alimentarse de ungulados salvajes como corzos y jabalíes, pero también de conejos, aves, carroña e incluso frutos silvestres si es necesario. En zonas donde el ganado es abundante y no está bien protegido, puede atacar ovejas o cabras, lo que históricamente ha provocado conflictos con las comunidades rurales. Aún así, el lobo tiende a evitar el contacto humano directo y prefiere presas salvajes siempre que estén disponibles. Durante gran parte del siglo XX, el lobo ibérico fue perseguido de forma sistemática. Se usaban cepos, venenos, batidas organizadas. Su número se redujo drásticamente y llegó a desaparecer de muchas regiones. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con otras subespecies europeas, el lobo ibérico logró resistir en núcleos aislados de Galicia, Asturias, León, Zamora y el norte de Portugal. En las últimas décadas, con la protección legal y los cambios en el uso del suelo, ha comenzado una lenta recuperación, aunque sigue siendo una especie rodeada de debate. Una de las adaptaciones más interesantes del lobo ibérico es su capacidad de ajustar su comportamiento al entorno. Puede vivir en bosques densos, pero también en dehesas, sierras abiertas o zonas de matorral. Cambia de territorio según la disponibilidad de presas y modifica sus rutinas para evitar las áreas más frecuentadas por humanos. Esta flexibilidad le ha permitido sobrevivir en un paisaje altamente transformado. El lobo ibérico forma parte de un ecosistema en equilibrio. Regula las poblaciones de herbívoros, evita la sobrecarga del suelo forestal y favorece la biodiversidad indirectamente al influir en el comportamiento de otras especies. En los bosques templados donde aún habita, su aullido en la distancia sigue marcando el pulso salvaje de un territorio que, aunque alterado, conserva todavía fragmentos de su antiguo ritmo natural. En los claros de bosque, donde la luz se filtra entre las copas altas de robles y hayas, puede aparecer una figura imponente, casi prehistórica: el bisonte europeo, Bison bonasus. Es el mamífero terrestre más grande de Europa y, durante siglos, fue también uno de los más escasos. Su historia es una mezcla de resistencia natural y de intervención humana, marcada por la casi extinción y la recuperación reciente. Este bisonte pertenece a la misma familia que el bisonte americano, aunque es más alto, más esbelto y con cuernos más pequeños. Un macho adulto puede superar los 900 kilos, con una altura en la cruz cercana a los 2 metros. A pesar de su volumen, es un animal ágil, capaz de galopar y moverse con sorprendente rapidez entre árboles y pendientes. Originariamente, el bisonte europeo
Habitaba los grandes bosques mixtos que cubrían gran parte del continente. Era una especie que vivía en zonas de transición entre bosques y espacios abiertos, donde podía encontrar una dieta variada: hierbas, brotes, cortezas y hojas. Su sistema digestivo le permite procesar grandes cantidades de vegetación fibrosa, lo que lo convierte en un gran transformador del paisaje. Al alimentarse de manera selectiva, abre el sotobosque, favorece la regeneración de plantas y crea microhábitats para otras especies. Durante la Edad Media, su caza fue privilegio exclusivo de la nobleza, lo que limitó en parte su desaparición. Sin embargo, con la expansión agrícola y la deforestación progresiva, sus poblaciones se redujeron hasta límites críticos. A comienzos del siglo XX, el bisonte europeo desapareció por completo del medio natural. Solo sobrevivieron unos pocos ejemplares en zoológicos y reservas privadas. Gracias a ellos, fue posible organizar programas de cría en cautividad que, con el tiempo, permitieron su reintroducción. Hoy, el núcleo principal del bisonte europeo se encuentra en el bosque de Białowieża, entre Polonia y Bielorrusia, uno de los últimos fragmentos de bosque primigenio de Europa. También existen poblaciones reintroducidas en otras regiones del este, y más recientemente en países como Alemania, Rumanía, España o los Países Bajos, donde algunos proyectos buscan recuperar su papel ecológico como gran herbívoro silvestre. Los bisontes viven en manadas pequeñas, generalmente formadas por hembras adultas y sus crías. Los machos adultos se unen al grupo durante la época de celo, que tiene lugar en verano. Las crías nacen en primavera y siguen a la madre casi desde el primer día. En libertad, los bisontes son cautelosos y se mantienen alejados de la actividad humana. A pesar de su tamaño, pueden ocultarse con eficacia entre la vegetación densa del bosque. El bisonte europeo es más que un vestigio del pasado. Su retorno a los bosques no solo representa una victoria de la conservación, sino también una oportunidad para observar cómo los grandes mamíferos influyen en el equilibrio de los ecosistemas forestales. Allí donde vuelve, el bosque cambia con su presencia. Se abre, respira y se diversifica. Al descender hacia el sur del continente, el paisaje forestal cambia de forma y de ritmo. Los árboles se hacen más bajos, más dispersos, y el sotobosque se vuelve denso, espinoso y aromático. Aparecen las encinas, los alcornoques, los madroños y los matorrales de romero y jara. El clima es cálido, con veranos secos y prolongados e inviernos suaves. Esta combinación de factores define el bioma del bosque mediterráneo y matorral, presente en regiones de España, Italia, Grecia, el sur de Francia y en muchas islas costeras. La vegetación ha evolucionado para resistir la escasez de agua estival. Las hojas son duras, recubiertas de ceras o pelillos que reducen la evaporación. Muchas plantas brotan con fuerza tras los incendios, y el paisaje vive bajo un régimen de sequía cíclica que determina los ciclos vitales de animales y plantas. Es un entorno exigente, pero también uno de los más biodiversos del continente. En este escenario de luz intensa, suelos pedregosos y vegetación enmarañada, habita uno de los reptiles más singulares de Europa, el camaleón común, Chamaeleo chamaeleon. Su presencia en el continente está limitada a unas pocas regiones costeras del sur de España, especialmente en áreas cálidas de Andalucía y el litoral mediterráneo. El camaleón común es un experto del mimetismo, pero no como suele creerse por simple cambio de color con el entorno. Sus cambios cromáticos responden más bien a su estado emocional, a la temperatura ambiente y a la luz. Puede pasar del verde claro al marrón oscuro o al gris, y su piel se cubre de bandas, manchas o tonos homogéneos según la situación.
Es una forma de comunicación visual, más que una herramienta de camuflaje puro. Su cuerpo está perfectamente adaptado a la vida en ramas. Tiene una cola prensil que utiliza como un quinto miembro, patas en forma de pinza y movimientos lentos, calculados. Sus ojos, independientes uno del otro, pueden girar en distintas direcciones y observar el entorno con una amplitud de visión casi completa sin necesidad de mover la cabeza. Cuando localiza una presa, generalmente un insecto, calcula la distancia con precisión y lanza su lengua retráctil a una velocidad fulminante. El camaleón es un animal solitario y territorial. Se desplaza con lentitud, avanzando con un balanceo rítmico que simula el movimiento de una hoja al viento. Esta estrategia lo protege tanto de los depredadores como de sus congéneres. Los encuentros entre individuos suelen resolverse con posturas, cambios de color y amenazas visuales. Solo en la época reproductiva se toleran con mayor facilidad. Su reproducción tiene lugar durante los meses cálidos. Tras la cópula, la hembra excava un pequeño agujero en la tierra donde deposita los huevos, que quedarán enterrados durante varios meses antes de eclosionar. Los juveniles, al nacer, ya presentan los mismos hábitos y estructuras que los adultos, y comienzan su vida de forma independiente desde el primer día. La presencia del camaleón común en Europa es un caso particular. Se cree que pudo haber llegado desde África en tiempos antiguos, favorecido por la cercanía geográfica y posiblemente por el comercio. Hoy en día es una especie protegida, muy sensible a la alteración de su hábitat, especialmente por la urbanización costera y el turismo. Entre arbustos secos y ramas soleadas, su figura quieta, con los ojos girando lentamente, sigue siendo uno de los símbolos más curiosos y frágiles del bosque mediterráneo. En los claros soleados del matorral mediterráneo, donde las piedras absorben el calor del día y los arbustos se retuercen bajo el cielo despejado, se mueve una criatura que impone respeto sin necesidad de levantar la voz. El lagarto ocelado, Timon lepidus, es el mayor lagarto de Europa, un reptil robusto, territorial y perfectamente adaptado a la vida bajo el sol del sur. Puede superar los 80 centímetros de longitud, incluyendo la cola, y su cuerpo musculoso está recubierto de escamas rugosas que le dan un aspecto casi prehistórico. Su coloración es uno de sus rasgos más distintivos. Tonos verdosos y marrones, salpicados por una serie de manchas azules que se alinean a ambos lados del cuerpo. Estos ocelos le dan nombre y también le sirven para comunicarse visualmente con otros lagartos. El lagarto ocelado es un reptil diurno y heliotérmico. Necesita del sol para regular su temperatura corporal. Por eso se le ve con frecuencia sobre rocas calientes o expuesto al sol en los bordes del camino. Pero no es imprudente. Al menor movimiento extraño, corre a refugiarse bajo piedras, en madrigueras que excava él mismo o en grietas del terreno. Su velocidad y agilidad son notables, y su cola puede desprenderse como mecanismo de defensa si es atrapado, aunque solo una vez en la vida, ya que la regeneración es costosa y limitada. Su dieta es variada y oportunista. Caza insectos grandes, arañas, caracoles, pequeños reptiles, crías de aves e incluso frutos maduros. En algunos casos, no duda en atacar a pequeños roedores o lagartos más pequeños. Su mandíbula es poderosa y su mordida puede resultar dolorosa incluso para un ser humano si se le molesta. No es agresivo, pero sí muy territorial. Los machos adultos defienden su zona con intensidad, patrullan su perímetro y no dudan en enfrentarse a otros machos con empujones, mordiscos y posturas amenazantes. La reproducción tiene lugar en primavera. El cortejo implica movimientos de cabeza,
mordiscos suaves y una persecución controlada. Tras la cópula, la hembra busca un lugar cálido y seguro donde depositar los huevos, que incubarán durante varias semanas hasta eclosionar en pleno verano. Las crías nacen ya completamente formadas y deben valerse por sí mismas desde el primer momento. El hábitat del lagarto ocelado abarca gran parte de la península ibérica, el sur de Francia y algunas zonas del norte de Italia. Prefiere terrenos secos, sueltos, con abundante cobertura de matorral bajo y espacios soleados donde pueda regular su temperatura y cazar con eficacia. La alteración del entorno, la agricultura intensiva, los incendios y la presión humana han hecho que sus poblaciones se fragmenten, aunque aún es una especie relativamente común en las regiones bien conservadas del sur. Ver a un lagarto ocelado completamente expuesto, inmóvil sobre una roca, con los ojos fijos en el horizonte y la boca entreabierta, es una imagen característica del Mediterráneo interior. Su silueta poderosa, sus colores vivos y su actitud de vigilancia constante lo convierten en uno de los protagonistas silenciosos de los paisajes áridos y luminosos del sur de Europa. En las sierras secas del sur de Europa, entre encinares dispersos, laderas rocosas y cortados donde el matorral espeso dificulta el paso, habita un herbívoro que recuerda a los antiguos habitantes de la Edad de Piedra, el muflón, Ovis orientalis musimon. Se cree que es una de las formas más primitivas de oveja salvaje y que muchas razas domésticas descienden en parte de él. Su aspecto, su comportamiento y su historia están ligados estrechamente a los paisajes mediterráneos y a la acción humana desde tiempos antiguos. El macho adulto es fácilmente reconocible por sus grandes cuernos en espiral, que pueden formar un arco casi completo hacia atrás. Son gruesos, marcados por anillos que indican su edad y utilizados en combates rituales durante la época de celo. La hembra es más pequeña y, en algunas poblaciones, también presenta cuernos, aunque más discretos. El pelaje es corto, pardo o rojizo, y más denso en invierno. El muflón prefiere zonas montañosas abiertas, con mezcla de roca, pastizal y arbolado disperso. Necesita visibilidad para detectar depredadores y puntos elevados desde los que pueda observar el entorno. Aunque su origen natural se asocia a ciertas islas del Mediterráneo oriental, como Córcega y Cerdeña, ha sido introducido en numerosas regiones del continente. La península ibérica, Córcega, Cerdeña, Sicilia, partes de Francia, Alemania, Austria y Europa del Este. Su alimentación está basada en pastos, brotes, arbustos bajos y, en invierno, incluso corteza de árbol. Es rústico, resistente y capaz de encontrar recursos donde otros herbívoros no prosperan. Esta capacidad de adaptación ha favorecido su expansión en zonas donde la actividad humana ha creado paisajes abiertos, como antiguas dehesas o pastizales abandonados. Durante la época de celo, que ocurre en otoño, los machos se enfrentan entre sí mediante embestidas frontales que pueden escucharse a decenas de metros. El sonido seco del choque entre los cuernos marca el final del verano en muchas sierras mediterráneas. Los grupos se estructuran con una jerarquía clara, y el macho dominante tiene acceso preferente a las hembras reproductivas. Las crías nacen en primavera, tras un periodo de gestación de unos 5 meses. Las hembras buscan refugio entre rocas o matorrales para parir, y las crías pueden seguir a la madre desde muy temprano. Los grupos son relativamente estables, con una dinámica que varía según el entorno y la presión humana. Aunque el muflón es una especie cinegética en muchos lugares, también ha sido objeto de proyectos de conservación y de manejo de poblaciones. Su capacidad de adaptación a medios difíciles lo ha convertido en una especie simbólica de muchas áreas naturales del sur de Europa. Sin embargo, en algunos casos,
Su introducción ha generado conflictos ecológicos, especialmente donde entra en competencia con herbívoros autóctonos o altera la vegetación natural de forma significativa. El muflón, con su silueta recortada sobre una cresta al amanecer, sus cuernos retorcidos y su vigilancia constante, representa una forma de vida dura y antigua, moldeada por el calor, la pendiente y la escasez estacional que definen al bioma mediterráneo. En ciertas zonas de Europa, la tierra y el agua no están claramente separadas. Hay paisajes donde los suelos se inundan y se secan según la estación, donde el barro, la vegetación anfibia y las aguas someras forman un entorno cambiante, fértil y lleno de vida. Son los humedales y marismas, biomas que actúan como verdaderos pulmones ecológicos del continente. Están presentes en deltas, albuferas, lagunas costeras y estuarios, como los del Ebro, el Danubio, el Guadalquivir o la Camarga francesa. Estos ecosistemas se caracterizan por una gran productividad biológica. Sirven de refugio, zona de cría y escala migratoria para cientos de especies de aves, insectos, peces y anfibios. El nivel del agua varía con las lluvias, las mareas o la gestión humana, y la vegetación dominante incluye juncos, carrizos, eneas y plantas halófitas. La vida aquí está en constante adaptación, tanto al agua como a la salinidad, al calor estival y a las fluctuaciones del clima. En este escenario irregular y vibrante, uno de los habitantes más característicos es el flamenco rosado, Phenicopterus roseus. Esta gran ave zancuda, de silueta alargada y movimiento pausado, está perfectamente adaptada a las aguas salobres de marismas, salinas y lagunas costeras. Su plumaje, blanco con tonalidades rosadas, se debe a los pigmentos carotenoides que obtiene de su alimentación, basada en pequeños crustáceos, moluscos y algas microscópicas filtradas con su pico especializado. El flamenco es el mayor de su familia y puede superar el 1,5 metros de altura. Sus patas largas le permiten caminar por aguas profundas sin mojar el cuerpo, mientras que su largo cuello le da acceso a los sedimentos donde encuentra alimento. El pico, curvado hacia abajo, actúa como una herramienta de filtración. El ave recoge el lodo, lo agita y filtra lo nutritivo gracias a unas laminillas internas. A pesar de su aspecto delicado, es un ave resistente. Forma grandes colonias que pueden superar los miles de ejemplares, y donde todo ocurre al unísono: la alimentación, el vuelo, el descanso, la cría. El cortejo es uno de los espectáculos más llamativos. Grupos de flamencos sincronizan movimientos, estiran el cuello, agitan las alas y emiten vocalizaciones que refuerzan la cohesión del grupo. La reproducción ocurre en suelos lodosos donde el agua permanece estable durante varias semanas. Las parejas construyen nidos en forma de montículo de barro endurecido, ligeramente elevado para proteger el huevo de la humedad excesiva. Ambos progenitores participan en la incubación y en el cuidado de la cría, que al nacer presenta un plumón grisáceo y un pico aún recto, que se curvará con el tiempo. Los flamencos tienen gran capacidad de desplazamiento. Se mueven entre humedales según la disponibilidad de alimento y la seguridad del entorno. Algunas aves marcadas en Doñana han sido localizadas años después en el delta del Po o en el norte de África. Esta movilidad les permite responder a los cambios del entorno, pero también los hace dependientes de la conservación de múltiples zonas húmedas conectadas entre sí. A pesar de que su presencia es cada vez más conocida, su equilibrio ecológico es frágil. Necesitan aguas con el nivel justo, tranquilidad durante la cría y buena calidad del agua. Alteraciones en cualquiera de esos factores pueden provocar el abandono de colonias enteras. En las tardes de verano,
Cuando el viento apenas roza los juncos y la superficie del agua refleja una luz dorada, los flamencos avanzan en fila, cabeceando lentamente en busca de alimento. Su color, su figura y su modo de vida los han convertido en un símbolo vivo de los humedales del sur de Europa. Entre las orillas encharcadas de los ríos tranquilos, los canales escondidos entre juncos y las riberas boscosas donde el agua fluye en silencio, se mueve una figura escurridiza, casi invisible. La nutria europea, Lutra lutra, es uno de los mamíferos más adaptados al medio acuático que habita en Europa, y también uno de los más difíciles de observar en libertad. Su cuerpo es largo y flexible, recubierto de un pelaje denso e impermeable que le permite mantener una temperatura constante incluso en aguas frías. Tiene patas cortas con dedos palmeados, una cola musculosa y un hocico afilado, ideal para explorar entre rocas y raíces. Todo en su morfología está orientado a la natación eficiente y al sigilo. La nutria se encuentra en una gran variedad de hábitats acuáticos: ríos, arroyos, lagos, marismas y humedales costeros. Lo fundamental es que haya agua limpia, abundancia de peces y vegetación ribereña donde esconderse. Es una especie muy sensible a la calidad del entorno, y durante décadas su declive fue uno de los indicadores más claros del deterioro de los ecosistemas acuáticos europeos. Su alimentación es variada, pero eminentemente carnívora. Consume peces, ranas, cangrejos de río, pequeños mamíferos y aves acuáticas. Caza principalmente al amanecer y al anochecer, buceando con agilidad y utilizando su vista y sensibilidad vibratoria para detectar a sus presas bajo el agua. A pesar de su aspecto juguetón, es una cazadora precisa y persistente. Cada individuo mantiene un territorio bien definido, que puede abarcar varios kilómetros de curso fluvial. En el caso de los machos, el territorio es más amplio y suele superponerse con los de varias hembras. Las nutrias se comunican entre sí mediante huellas, excrementos, llamados exuvias, que depositan en lugares visibles, y vocalizaciones agudas que utilizan entre madre y cría. La cría puede ocurrir en cualquier época del año, aunque suele concentrarse en primavera. La hembra escoge una madriguera oculta cerca del agua, muchas veces en cavidades naturales o bajo raíces, donde da a luz a una o dos crías. Estas permanecen junto a la madre durante varios meses, aprendiendo a nadar, cazar y desplazarse por el territorio antes de independizarse. Durante el siglo XX, la nutria europea estuvo al borde de la desaparición en numerosos países. El uso masivo de pesticidas, la contaminación de ríos y la alteración de los cauces redujeron sus poblaciones de forma alarmante. Sin embargo, gracias a políticas de conservación, depuración de aguas y protección legal, muchas poblaciones se han recuperado de forma notable en las últimas décadas. Hoy vuelve a habitar muchos de los ríos donde desapareció, aunque su presencia sigue siendo frágil y dependiente del equilibrio ecológico. Ver una nutria en libertad sigue siendo un acontecimiento raro. Lo habitual es encontrar sus rastros, huellas en la orilla, restos de pescado, marcas en piedras. Pero en aquellos lugares donde el agua ha recuperado su claridad y la vegetación su estructura, la nutria vuelve a deslizarse en silencio, dejando apenas una estela en la superficie. En los márgenes tranquilos de charcas y arroyos, donde el agua apenas se mueve y la vegetación crece en espesura, se esconde una cazadora silenciosa que no utiliza tela para atrapar a sus presas. La Dolomedes fimbriatus, conocida como araña pescadora europea, habita los humedales más estables del norte y centro de Europa. Su presencia puede pasar desapercibida, pero su comportamiento es uno de los más fascinantes del mundo arácnido.
Es una araña grande, robusta, con un cuerpo que puede superar el 1,5 centímetros en las hembras y un color de fondo pardo o grisáceo, a menudo con 2 franjas claras que recorren los laterales del abdomen. Esta coloración la camufla perfectamente entre juncos, hojas muertas y piedras húmedas. Sus patas largas, recubiertas de vellosidades hidrófobas, le permiten desplazarse sobre la superficie del agua como si flotara. A diferencia de las arañas tejedoras, la Dolomedes no construye telarañas para capturar alimento. Su estrategia de caza es completamente activa. Se sitúa inmóvil sobre la vegetación ribereña o directamente sobre el agua, con las patas delanteras en contacto con la superficie. Estas patas son tan sensibles que pueden detectar las vibraciones más sutiles provocadas por un insecto que cae al agua, un renacuajo que nada cerca o incluso un pequeño pez. Cuando localiza a su presa, se lanza con rapidez. Puede correr sobre el agua sin hundirse o sumergirse brevemente para capturar a su objetivo. Respira mediante tráqueas, pero puede mantener aire entre los pelos de su cuerpo durante varios minutos bajo el agua. Este comportamiento la convierte en una de las pocas arañas europeas que utiliza el medio acuático como parte integral de su técnica de caza. Además de cazar, la Dolomedes también se reproduce cerca del agua. La hembra transporta el saco de huevos en sus quelíceros, las piezas bucales, durante varios días. Cuando se acerca el momento de la eclosión, construye una especie de refugio de seda entre la vegetación, donde coloca el saco y vigila a las crías hasta que nacen. Durante este tiempo, muestra una actitud especialmente defensiva y puede reaccionar con rapidez ante cualquier perturbación. Su hábitat ideal son las masas de agua dulce con orillas ricas en vegetación, sin corrientes fuertes ni alteraciones humanas constantes. Es sensible a la contaminación del agua, al uso de herbicidas y a la destrucción de zonas húmedas. Por eso su presencia es a menudo un buen indicador de la salud de los ecosistemas ribereños. Ver una Dolomedes en acción requiere paciencia y silencio. No se expone fácilmente. Pero en las primeras horas del día o al atardecer, cuando el agua se calma y los insectos revolotean cerca de la superficie, esta araña emerge de entre los juncos, tensa como una hoja flotante, lista para lanzarse en el momento justo. Es un ejemplo de cómo, incluso entre los animales más pequeños, la adaptación al entorno puede alcanzar niveles extraordinarios. En las alturas del continente europeo, donde los bosques ya no pueden crecer y las condiciones se vuelven más extremas, se extiende el bioma alpino y subalpino. Este entorno aparece por encima del límite forestal, en cordilleras como los Alpes, los Pirineos, los Apeninos o los Cárpatos. Es un mundo de rocas, praderas estacionales, pendientes empinadas y un clima marcado por inviernos largos, vientos intensos y veranos breves, pero intensamente floridos. Las plantas que sobreviven aquí son pequeñas, resistentes, de raíces profundas y flores rápidas. El deshielo de la primavera activa un ciclo breve pero frenético, donde los insectos, aves y mamíferos aprovechan cada día de luz y calor. El paisaje alpino es estacional y delicado, formado por hábitats fragmentados que cambian con la altitud, la orientación y la exposición al viento. Entre estas flores de montaña, en los días soleados y sin viento, aparece una de las mariposas más bellas y emblemáticas de Europa. La mariposa Apolo, Parnasius apollo. Su presencia está ligada casi exclusivamente a las zonas montañosas, donde encuentra las condiciones necesarias para completar su ciclo vital. Es fácilmente reconocible por sus alas blancas, casi translúcidas,
decoradas con manchas negras y sobre todo por los característicos ojos rojos que aparecen en las alas traseras. La Apolo tiene un vuelo pesado y pausado, muy distinto al de otras mariposas más ágiles. Prefiere planear cerca del suelo, entre flores de pradera alpina, donde se alimenta del néctar de especies específicas como Sedum y Sempervivum. Su presencia no es continua. Aparece solo durante el verano y cada ejemplar adulto vive apenas unas semanas, centrado en la reproducción. La hembra deposita los huevos sobre o cerca de las plantas que servirán de alimento a las orugas. Estas plantas son limitadas y localizadas, lo que hace que la distribución de la mariposa sea muy sensible a los cambios en el entorno. Las orugas emergen tras el invierno, se alimentan durante un breve periodo y luego entran en fase de pupa, que puede durar meses hasta el siguiente verano. El ciclo de la Apolo está perfectamente sincronizado con el clima de alta montaña. Las bajas temperaturas, el corto periodo de floración y la presencia de microhábitats adecuados son factores clave para su supervivencia. También es extremadamente sensible a los cambios en el uso del suelo, la desaparición de plantas hospedadoras y el aislamiento de las poblaciones, provocados por la fragmentación del hábitat. La mariposa Apolo ha sido objeto de estudio y admiración desde hace siglos. Su belleza ha llevado a su recolección masiva en el pasado y hoy en día es una especie protegida en muchos países europeos. También es un emblema de conservación de los ecosistemas de montaña, ya que su presencia indica un equilibrio entre vegetación, altitud, clima y ausencia de perturbaciones graves. Observar una Apolo en vuelo, en medio de un prado alpino cubierto de flores, es una escena que encapsula la fragilidad del entorno de alta montaña. Su desplazamiento lento, su color translúcido y su rareza natural la convierten en un símbolo viviente de lo que significa adaptarse a la cima del continente. En las pendientes más abruptas de los Alpes, los Pirineos y los Cárpatos, donde el terreno se vuelve casi vertical y la vegetación se reduce a matas bajas y pastos duros, se desplaza con agilidad un animal perfectamente adaptado al mundo de la altura. El rebeco, conocido también como isard en los Pirineos y rupicapra en términos científicos, es un ungulado de montaña especializado en sobrevivir en terrenos extremos, donde pocos vertebrados pueden mantenerse durante todo el año. A primera vista, el rebeco parece una cabra silvestre, aunque en realidad pertenece a un grupo diferente. Su cuerpo es compacto y musculoso, con patas delgadas pero muy fuertes, dotadas de pezuñas flexibles que se abren al pisar, proporcionando tracción sobre roca y nieve. Esta anatomía le permite moverse con una agilidad sorprendente por crestas afiladas, neveros y canchales, donde una caída sería fatal para casi cualquier otro animal de su tamaño. El pelaje del rebeco cambia con las estaciones. En verano es más corto y de color marrón rojizo, lo que le permite disipar el calor durante los días soleados de altura. En invierno, en cambio, se vuelve más espeso, oscuro y denso, con un subpelo lanoso que lo protege de las temperaturas bajo cero y del viento constante. Tiene además una franja negra característica que recorre el lomo y un patrón facial con líneas oscuras que cruzan los ojos, dándole un aspecto expresivo y siempre alerta. Ambos sexos presentan cuernos delgados, curvados hacia atrás en forma de gancho, aunque los de las hembras son más pequeños. Estos cuernos no se ramifican, pero crecen de forma constante a lo largo de los años, lo que permite estimar la edad del animal. El rebeco es un animal esquivo, diurno, que suele vivir en pequeños grupos, especialmente hembras con crías. Los machos adultos, en cambio, tienden a llevar una vida más solitaria, acercándose a los grupos solo durante la época de pedicelo. Durante el verano, los rebecos pastan en praderas alpinas, aprovechando la explosión vegetal que ocurre en pocos meses.
Consumen hierbas, brotes, líquenes y flores de altura. En invierno, descienden ligeramente en altitud para buscar comida y pueden rascar la nieve con las patas para acceder a vegetación oculta. Su metabolismo es eficiente y su cuerpo está preparado para largos periodos de actividad moderada sin necesidad de grandes reservas. El celo tiene lugar a finales del otoño. Los machos compiten por el acceso a las hembras mediante persecuciones por las laderas y pequeñas embestidas. Tras la fecundación, la hembra dará a luz en primavera a una sola cría, que se mantendrá cerca de ella durante el primer año. Las crías nacen con las mismas proporciones que los adultos, pero más claras y con un instinto precoz para trepar y mantenerse cerca del grupo. El rebeco ha resistido durante siglos en las montañas de Europa, pero su situación no ha estado exenta de riesgos. Ha sido cazado intensamente, tanto por su carne como por sus cuernos, y su hábitat ha sido afectado por actividades humanas como el pastoreo intensivo, el desarrollo turístico y la fragmentación de corredores naturales. No obstante, en la actualidad, muchas poblaciones están protegidas y gestionadas, lo que ha permitido su estabilidad en numerosos sistemas montañosos. Ver a un rebeco en lo alto de una cresta, inmóvil y vigilante, es una de las postales más clásicas de la alta montaña europea. Allí, entre nieves tardías, rocas y silencio, sigue siendo uno de los verdaderos dueños de la verticalidad. Entre los riscos más altos de los Pirineos, los Alpes, los Cárpatos y otras cordilleras escarpadas del sur de Europa, surca los cielos una silueta alargada, poderosa y silenciosa. Con casi 3 metros de envergadura y un plumaje que mezcla tonos claros y rojizos, el quebrantahuesos, Gypaetus barbatus, es uno de los buitres más peculiares del mundo. Su forma de alimentarse, su aspecto y su comportamiento lo convierten en un verdadero especialista de las alturas. El quebrantahuesos es un ave necrófaga, pero a diferencia de otros buitres europeos, no se alimenta de carne blanda. Su dieta está compuesta en más de un 80% por huesos. Cuando encuentra el cadáver de un animal, espera a que otros carroñeros devoren los tejidos blandos y, una vez expuesto el esqueleto, se alimenta de las piezas óseas. Tiene un aparato digestivo extraordinario. Su estómago puede disolver huesos gracias a un pH extremadamente ácido y es capaz de digerir fragmentos de hasta 20 centímetros de largo. Pero lo más llamativo de su comportamiento es lo que hace con los huesos más grandes. El quebrantahuesos los toma con las garras, vuela a gran altura y los deja caer sobre rocas, repitiendo el proceso hasta que se fracturan en fragmentos más pequeños. Esta estrategia, documentada desde la antigüedad, es única entre las aves europeas. También lo aplica con caparazones de tortuga o cráneos compactos, si es necesario. Su plumaje cambia con la edad. Los juveniles son oscuros y poco contrastados, mientras que los adultos muestran una base clara, con zonas rojizas en el pecho y una máscara negra que cruza los ojos. Ese color rojo, durante años atribuido al desgaste o a la edad, en realidad proviene de baños de barro ricos en óxidos de hierro. El quebrantahuesos se tiñe intencionadamente, un comportamiento cuyo fin exacto aún no se conoce con certeza. Puede estar relacionado con la señalización visual, la jerarquía o la protección del plumaje. A pesar de su tamaño, es un ave discreta, silenciosa en vuelo y de hábitos solitarios o en pareja. Nidifica en cortados inaccesibles, repisas rocosas o cuevas abiertas, donde construye un nido amplio con ramas y lana de animales. La puesta suele constar de 1 o 2 huevos, aunque en la mayoría de los casos solo uno de los pollos sobrevive. La cría permanece en el nido más de 100 días y es alimentada con fragmentos de hueso regurgitado que ya contiene los nutrientes necesarios. El quebrantahuesos
fue objeto de persecución durante siglos. Su aspecto inusual y su nombre lo convirtieron en blanco de mitos y supersticiones, muchas veces injustificadas. Se le acusaba erróneamente de matar animales vivos o incluso niños, lo que llevó a su extinción local en buena parte de Europa occidental durante el siglo XX. Sin embargo, gracias a programas de reintroducción y protección legal, ha vuelto a establecerse en regiones como los Alpes, los Pirineos y algunas sierras del sur peninsular. Hoy en día observar a un quebrantahuesos planear a gran altura, con las alas ligeramente arqueadas y la cola en forma de cuña, es una experiencia singular. Se desplaza sin esfuerzo aparente, utilizando las corrientes térmicas que ascienden desde los valles. Su vuelo no es solo elegante, sino también estratégico. Desde lo alto, escanea el terreno en busca de restos óseos que otros han dejado atrás. En los ecosistemas alpinos, donde la vida es escasa y cada recurso se aprovecha al máximo, el quebrantahuesos cumple una función ecológica específica: reciclar lo que nadie más puede digerir. Su supervivencia depende del equilibrio entre las poblaciones de ungulados silvestres y domésticos, la disponibilidad de cadáveres y la tranquilidad de sus territorios. Allí donde ha vuelto, es señal de que el ciclo natural de la montaña aún funciona. El borde del continente europeo no es una línea fija, sino un paisaje dinámico que cambia con las mareas, los vientos y las estaciones. Las zonas costeras y marinas de Europa abarcan una enorme diversidad de ambientes: acantilados abruptos, playas arenosas, estuarios, marismas salobres y aguas abiertas. Desde el Atlántico templado hasta el Mar del Norte, el Báltico y el Mediterráneo, estas regiones sostienen algunas de las comunidades biológicas más complejas y vulnerables del continente. La vida marina está influida por múltiples factores: la salinidad, la temperatura del agua, las corrientes, la profundidad y la presencia de plataformas continentales o cañones submarinos. Algunas especies viven cerca de la costa, en aguas someras. Otras migran estacionalmente o recorren amplias rutas transfronterizas. Las aves marinas, los peces, los mamíferos acuáticos y los invertebrados conforman un sistema en el que la energía circula en ciclos invisibles pero constantes. En las aguas templadas del sur de Europa, especialmente en el Mediterráneo occidental, uno de los protagonistas más conocidos es el delfín mular, Tursiops truncatus. Esta especie, ampliamente distribuida en los océanos del mundo, ha desarrollado poblaciones residentes en distintos sectores del Mediterráneo, donde ha adaptado su comportamiento al entorno costero, a la pesca artesanal y al uso humano del mar. El delfín mular es robusto, con un cuerpo fusiforme que puede alcanzar los 3 metros de longitud. Su cabeza termina en un característico morro corto y redondeado, conocido como melón, que forma parte del sistema de ecolocalización. Esta estructura le permite emitir sonidos de alta frecuencia que rebotan en el entorno y le devuelven una imagen acústica precisa del espacio, las presas y los obstáculos. Gracias a este sistema, el delfín puede cazar en aguas turbias, identificar peces en movimiento y navegar incluso en la oscuridad. A diferencia de muchas otras especies marinas, los delfines mulares son animales altamente sociales. Viven en grupos organizados que cooperan en la caza, se comunican mediante silbidos, chasquidos y posturas corporales, y mantienen vínculos duraderos entre individuos. Cada delfín tiene un silbido distintivo, parecido a un nombre propio, que los demás pueden reconocer. Esta complejidad social es uno de los rasgos más estudiados del género. Su dieta se basa en peces, calamares y otros cefalópodos. En algunas zonas se han documentado estrategias cooperativas de caza,
donde varios individuos rodean a los bancos de peces y los empujan hacia la superficie o hacia aguas poco profundas. En regiones donde coinciden con embarcaciones pesqueras, han aprendido a alimentarse de los descartes, lo que ha modificado parte de su comportamiento. En el Mediterráneo, las poblaciones de delfín mular están bajo presión. Aunque todavía son relativamente abundantes en algunas zonas, enfrentan amenazas constantes. La contaminación acústica por tráfico marítimo, las redes de pesca donde quedan atrapados, la degradación de su hábitat costero y la acumulación de metales pesados y plásticos en sus cuerpos. Además, su longevidad y baja tasa reproductiva los hacen especialmente sensibles a los cambios bruscos en el entorno. A pesar de ello, el delfín mular sigue siendo una de las especies más visibles y emblemáticas del mar europeo. Se le puede ver nadando cerca de la proa de los barcos, saltando en grupo en aguas tranquilas o emergiendo brevemente antes de desaparecer con un movimiento limpio y eficiente. Su presencia evoca una relación ancestral entre el ser humano y el mar, una conexión que ha inspirado relatos desde la antigüedad hasta hoy. En las costas rocosas del Atlántico y del Mar del Norte, donde los acantilados caen directamente sobre el agua y las olas golpean sin descanso, habita una de las aves marinas más especializadas del continente, el cormorán moñudo, Phalacrocorax aristotelis. Su silueta oscura, esbelta y afilada, es común en los paisajes costeros del oeste de Europa, desde Escocia y Noruega hasta las costas del Cantábrico y el Atlántico ibérico. Esta especie de cormorán se distingue fácilmente por su tamaño medio, su plumaje negro con reflejos verdosos metálicos y una pequeña cresta que se forma en la cabeza durante la época de cría, de donde recibe el nombre de moñudo. Sus ojos son de un verde intenso y su pico, largo y curvado hacia abajo, está adaptado para capturar presas resbaladizas en aguas saladas y frías. A diferencia de otras aves marinas que pescan desde el aire, el cormorán moñudo se lanza al mar y bucea activamente tras sus presas. Es un nadador potente. Impulsa su cuerpo bajo el agua con las patas, manteniendo las alas pegadas al cuerpo para reducir la resistencia. Puede permanecer sumergido entre 20 y 40 segundos y alcanzar profundidades que superan los 30 metros. Su dieta se basa casi exclusivamente en peces, que captura uno a uno, en solitario, y sin necesidad de ayuda de otros individuos. Una de las particularidades del cormorán moñudo es que su plumaje no es completamente impermeable. Esto, que podría parecer una desventaja, en realidad le permite reducir su flotabilidad y zambullirse con mayor facilidad. Por eso, tras cada jornada de pesca, es común verlo posado sobre las rocas con las alas extendidas, secándose al sol o al viento. Esta imagen, con las alas abiertas en forma de cruz, es una de las postales clásicas de los acantilados atlánticos. Durante la época reproductiva, los cormoranes moñudos forman colonias en cornisas de roca, islas deshabitadas o cuevas marinas protegidas. El nido, construido con algas, ramitas y plumas, se sitúa en lugares inaccesibles para la mayoría de los depredadores terrestres. La puesta suele consistir en 3 o 4 huevos, que ambos progenitores incuban durante más de un mes. Los polluelos nacen desnudos y ciegos, y dependen por completo de los adultos durante varias semanas. Fuera de la época de cría, esta especie no realiza grandes migraciones, pero puede desplazarse por tramos costeros en busca de mejores zonas de alimentación. Prefiere aguas relativamente claras y poco profundas, con presencia de bancos de peces y buena cobertura rocosa para posarse y secarse. A diferencia de su pariente, el cormorán grande, que también frecuenta ambientes de agua dulce, el moñudo es casi exclusivamente marino
y evita el interior continental. En Europa, sus principales núcleos se encuentran en las Islas Británicas, la costa atlántica francesa, Galicia y la fachada norte de la península ibérica. Aunque no está considerado en peligro a escala general, sus poblaciones son vulnerables a derrames de petróleo, contaminación por plásticos, disminución de bancos pesqueros y molestias humanas en las zonas de cría. El cormorán moñudo representa la adaptación total al mar rocoso, al frío, a la pesca sumergida y a la verticalidad del litoral atlántico. Verlo emerger del agua con un pez en el pico, trepar con esfuerzo hasta una roca y extender sus alas al viento, es una muestra del equilibrio fino que se mantiene entre la energía del océano y las vidas que dependen de él. Europa no es un continente grande, pero alberga una diversidad natural que sorprende a cada paso. En las llanuras heladas del norte, el reno y el zorro ártico sobreviven entre hielo y líquenes. Un poco más al sur, los bosques boreales dan cobijo al glotón, al lince, al oso y al silencioso urogallo. En los bosques templados, donde las estaciones se marcan con claridad, viven la salamandra de fuego, el escarabajo ciervo, el lobo ibérico y el imponente bisonte. Más abajo, en las tierras cálidas del sur, el bosque mediterráneo y sus matorrales esconden al camaleón, al lagarto ocelado, al muflón y al flamenco. Los humedales, ricos en vida y en agua, son el hogar de la nutria y de la araña pescadora, discreta pero letal. En las alturas, donde la vegetación apenas resiste, sobrevuelan los rebecos y los quebrantahuesos, mientras las mariposas Apolo cruzan en silencio los prados alpinos. Y en las costas, donde el mar impone su ritmo, nadan los delfines, bucean los cormoranes y se extiende toda una vida que apenas alcanzamos a ver desde tierra firme. Cada animal, cada bioma, cada adaptación es una muestra de cómo la vida se ha ajustado a un continente que, aunque moldeado por la historia humana, sigue siendo profundamente salvaje en muchos de sus rincones. Muchas gracias por haber seguido el vídeo hasta el final. Si te ha gustado el episodio, puedes suscribirte al canal, darle a me gusta al vídeo y dejar un comentario. Eso nos ayudaría mucho para poder seguir desarrollando contenido. Y como siempre, hasta pronto.